Bienvenidos a este explicador. El derecho constitucional no es un simple conjunto de normas teóricas o aburridas. Es literalmente la estructura jurídica suprema que rige a todo un Estado. Es el ADN de la nación. Hoy vamos a hacer un análisis profundo, técnico y muy sustancial de sus fundamentos, enfocándonos exclusivamente en desglosar cada uno de los 6 temas centrales que componen la Unidad 1. Ni más ni menos. Comencemos. Y para que quede absolutamente claro todo lo que hay que conocer técnica y profundamente al respecto, nuestro análisis se basa en el rigor absoluto del programa oficial de la Cátedra de Derecho Constitucional y Federal de la Universidad Nacional de Tucumán. Nuestro objetivo primordial hoy es comprender el concepto, el contenido, las fuentes y las relaciones fundamentales que estructuran esta primera unidad de la materia. Así que esta es nuestra hoja de ruta, dividida en 6 ejes clarísimos: fundamentos del derecho constitucional, la estructura federal, el principio de supremacía y control legal, los derechos subjetivos, el equilibrio de poderes y, finalmente, la autonomía provincial. Punto número 1. Los fundamentos del derecho constitucional, es decir, los cimientos de toda esta estructura. Cuando hablamos de dogmática constitucional, hay una definición que es taxativa, la del maestro Segundo Linares Quintana. Él nos explica que el derecho constitucional trasciende, va mucho más allá de la simple organización administrativa del Estado. Es en realidad un sistema de normas positivas y de principios que tienen una finalidad suprema: el amparo y la garantía de la libertad y la dignidad humana. No se trata solo de poner orden, se trata de proteger nuestra dignidad. Y si buscamos las fuentes históricas de todo esto, el preámbulo es, sin duda, la piedra angular. Fíjense en este contraste interesantísimo. En Estados Unidos, el sujeto que crea el pacto fundacional es unificado desde el primer momento. Ellos dicen nosotros, el pueblo. Pero en Argentina la historia es distinta. Nuestra soberanía originaria reconoce a entidades que ya existían antes que la nación misma, las provincias. Al decir por voluntad y elección de las provincias, nos topamos con un detalle técnico fundacional que lo cambia absolutamente todo. Pasamos al punto 2 de la unidad 1, la estructura federal, o, siguiendo nuestra analogía arquitectónica, las vigas principales del edificio. Una de las clasificaciones más importantes de nuestro derecho constitucional es, justamente, su naturaleza federal. Esto significa que coexisten 2 órdenes de gobierno en un mismo territorio. Y claro, para que esto no se convierta en un caos, se requieren mecanismos técnicos sumamente precisos, para evitar que la nación y las provincias se superpongan con conflictos de competencia material o territorial. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una crisis profunda en la estructura? Ahí aparece el mecanismo jurídico de excepción por antonomasia, la intervención federal, consagrada en el artículo 6 de nuestra Constitución. Ojo, esto es una medida totalmente excepcional y transitoria, dictada por el gobierno federal para interceder en una provincia y garantizar la forma republicana de gobierno. Es fascinante porque tiene raíces históricas directas, allá por el Pacto Federal de 1831. Básicamente es un recurso de emergencia para mantener el edificio en pie. Avanzamos al punto 3, supremacía y control legal, que vendrían a ser los muros de carga del sistema. Aquí entra en juego el famosísimo principio de supremacía constitucional de nuestro artículo 31. La mejor forma de visualizarlo es con la pirámide de Kelsen. Hay un orden jerárquico que es inquebrantable. En la cúspide absoluta reinan la Constitución y los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Un escalón más abajo están las leyes nacionales y recién en la base el ordenamiento normativo provincial. Cualquier norma inferior que contradiga a las de arriba es nula. Nulidad absoluta. Así de simple y estricto. Pero ¿quién garantiza que esta pirámide se respete en la vida real? Bueno, el control de constitucionalidad. Y la historia de cómo nace esto es increíble. Todo surge de un fallo histórico de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1803, el famosísimo Marbury versus Madison. A partir de una disputa política por unos nombramientos judiciales de última hora, se sentó el precedente monumental de que los tribunales tienen el poder de anular leyes inconstitucionales, un principio jurídico que hoy informa directamente a nuestro propio sistema institucional. Llegamos al punto 4, los derechos subjetivos y las libertades, que serían los muros que nos protegen dentro de este inmenso plano legal. A lo largo del tiempo, la dogmática constitucional no se quedó congelada, evolucionó significativamente. Pensemos en la influencia de documentos como la encíclica 40º Anno del Papa Pío XI, allá por 1931.
Este texto introdujo de lleno la doctrina social, argumentando técnicamente contra el individualismo absoluto y estableciendo que derechos fundamentales, como el derecho de propiedad, poseen ineludiblemente una función social. Y esta evolución es clave para entender el gran salto desde el modelo liberal clásico de nuestra Constitución de 1853 hacia lo que hoy conocemos como el constitucionalismo social. Desde lo jurídico, esto empleó muchísimo el concepto del poder de policía, es decir, la potestad que tiene el Estado para limitar y reglamentar, siempre de forma razonable, los derechos individuales en pos del bienestar público, la seguridad, la moralidad y la salud de toda la comunidad. Tema número 5. El equilibrio de poderes. Los tres grandes pilares internos de la República. Si observamos el contenido orgánico del derecho constitucional, vemos que hay un nivel de detalle impresionante a la hora de definir las esferas de competencia de cada poder del Estado. Toda esta densidad normativa no es casualidad, responde a un diseño de frenos y contrapesos, rigurosamente estructurado, pensado pura y exclusivamente para evitar la concentración de facultades. Este esquema tripartito exige interdependencia para funcionar. Tenemos un Congreso bicameral, que es el órgano deliberativo y representativo por excelencia. Luego, un poder ejecutivo unipersonal, diseñado basándose en la doctrina de Hamilton para asegurar energía, unidad y rapidez en la administración. Y finalmente, un poder judicial, que asume el rol de intérprete supremo de la ley. Básicamente son esferas de control recíproco y limitación constante. Y llegamos al sexto y último punto de la unidad 1, la autonomía provincial. En nuestra analogía, estas serían las habitaciones individuales, con sus propias reglas dentro del gran edificio. Aquí entra en escena el derecho público provincial, una rama jurídica sustancial que evidencia la descentralización del poder estatal en Argentina. Hitos históricos, como la Constitución de la República de Tucumán de 1820, consagran un principio de hierro. Las provincias conservan todo el poder que no han delegado a la nación. De hecho, poseen lo que técnicamente llamamos un poder constituyente de tercer grado. No son meras zonas de administración, tienen un peso fundacional. Esta autonomía les permite a las provincias darse sus propias instituciones y establecer sus regímenes municipales. Claro, siempre bajo una condición ineludible. Sus constituciones locales tienen que estar perfectamente alineadas al sistema representativo republicano y respetar a rajatabla los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. ¿Es una autonomía absoluta? Sí, pero dentro de los estrictos límites del Estado federal. En definitiva, todo este entramado del que hablamos hoy es la base técnica que legitima el ejercicio del poder público y circunscribe la acción estatal. Habiendo desglosado sustancialmente estos 6 fundamentos de la Unidad 1, la incógnita técnica que nos queda es ¿hasta qué punto la dogmática constitucional actual logra resistir las tensiones reales y contemporáneas entre el poder central del Estado y las autonomías inalienables de las provincias? Un punto profundo para reflexionar. Gracias por acompañarnos en este explicador y sigamos analizando nuestro sistema legal.